Hola, bienvenidos a la cuarta entrega de nuestro taller de leyendas, historia y artes plásticas. Y en esta ocasión vamos a abordar una leyenda zapoteca, la leyenda de Donají, que es quizás la leyenda más famosa del estado de Oaxaca. La leyenda que voy a contar tuvo lugar en Oaxaca, un estado donde antes de la conquista vivían dos pueblos, los zapotecos, cuya capital era Sachila, y los mixtecos, que dominaba el Monte Albán. Ambos se habían unido para rechazar una invasión de los mexicas. Sin embargo, la concordia entre estos dos pueblos no duró mucho, y pronto zapotecos y mixtecos se vieron envueltos en una sangrienta guerra. El rey zapoteco Cosijoesa y su reina Coloyocaltzin tenían una hija a la que llamaron Donají, cuyo nombre significa alma grande. Al nacer, el sacerdote de Mitla le predijo un atroz destino. Tras observar signos extraños en el cielo, el sacerdote vaticinó que Donají se sacrificaría por amor a su pueblo. En un inicio, este augurio sembró la zozobra en el ánimo de los monarcas, pero con el paso del tiempo lo fueron olvidando. Por aquel entonces, las dificultades entre zapotecos y mixtecos aumentaron a tal grado que la guerra se hizo inevitable. Un día, tras un sangriento enfrentamiento, los zapotecos hallaron en el campo de batalla a un guerrero mixteco herido. Al ver la riqueza de su atuendo y sus armas, dedujeron que se trataban de alguien importante, por lo que decidieron tomarlo prisionero. Pensaban que podría serles de utilidad, quizás para negociar algún intercambio con los mixtecos. Los zapotecos no se equivocaban. El prisionero era en realidad el príncipe mixteco Nucano, nombre que quiere decir fuego grande. Intrigada por la llegada de este prisionero, Donají se aproximó a él y al ver sus heridas, su corazón se apiadó. Entonces, la princesa lo alejó de las vicisitudes de la guerra hasta que sus heridas sanaron. Mientras tanto, la guerra entre zapotecos y mixtecos seguía su curso. Las atenciones de Donají encontraron el camino al corazón del príncipe Nucán. Sin embargo, el príncipe estaba preocupado por el destino de su pueblo en esta guerra y no podía olvidar sus responsabilidades como capitán del ejército mixteco. Así, le rogó a la princesa que lo dejara en libertad hasta que logró persuadirla. El regreso de Nucano fue como una inyección de fuerzas para los mixtecos, quienes redoblaron sus esfuerzos por someter a los zapotecos. Finalmente, los guerreros mixtecos obligaron al rey Cosijoesa a abandonar su capital, Sachila. La guerra había terminado, pero Nucano desconfiaba del rey zapoteca y temía que Cosijoesa planeara vengarse. Para evitar este peligro, el príncipe Nucano exigió que la princesa Donají le fuera entregada como rehén y así garantizar la paz. La princesa fue trasladada a Monte Albán, donde fue tratada con respeto y consideración, acorde con su alcurnia. Pero a pesar del buen trato de que era objeto, Donají estaba muy molesta, ya que creía que le había fallado a su pueblo. Le remordía la conciencia
Saber que su generosidad al dejar ir a Nucano había incidido en la derrota de las fuerzas zapotecas. Fue tanto el cargo de conciencia que al final la princesa se convenció de que la única manera de borrar su error era regresando con su pueblo, aunque ello implicara que la guerra se reiniciara. Entonces envió una criada a Sachila con el siguiente mensaje: ataquen al anochecer y envíen una señal para el momento de mi escape. El ataque tomó por sorpresa a los mixtecos, que sufrieron cuantiosas bajas. Los zapotecos se acercaron al palacio donde estaba Donají y lanzaron una flecha por la ventana de su habitación. Era la señal convenida para que la princesa iniciara su ida. Pero por desgracia, los guardias encargados de vigilarla se percataron de su intento de fuga, la capturaron y la trasladaron a un lugar alejado de la batalla. Los mixtecos estaban furiosos por las numerosas víctimas que el ataque zapoteca había provocado y decidieron no perdonar a la princesa. De esta manera, Donají fue asesinada y decapitada, y sus restos fueron enterrados en un lugar secreto donde nadie pudiera hallarlos. El tiempo pasó y un día, un pastor que caminaba por la orilla del río Atoyac encontró un hermoso lirio salvaje. La flor era tan bella que decidió llevársela a su casa y en vez de arrancarla, optó por desenterrarla con todo y raíz. Pero al poner manos a la obra, se topó con una gran sorpresa. Vio que el lirio nacía de la cabeza de una hermosa joven y que esta cabeza estaba intacta, sin señal alguna de putrefacción. La noticia llegó a oídos del príncipe Nucano, quien lamentó profundamente la muerte de Donají. Y desde entonces, y para honrar su memoria, el príncipe juró gobernar con justicia y benevolencia a los zapotecos. Esta leyenda se sitúa en el posclásico, que va del año 1000 a 1521 después de Cristo. En esta época, Oaxaca estaba constituido por pequeños señoríos, algunos zapotecas y otros mixtecas, las dos etnias que dominaban el estado. Estos pequeños señoríos se encontraban sumergidos en un panorama muy complicado de constantes guerras. Guerras entre señoríos zapotecos y mixtecos y guerras entre señoríos de una misma etnia que luchaban entre sí por el poder. Cuando ocurre esta leyenda, los zapotecos ya no eran el pueblo dominante en el valle de Oaxaca. Los orígenes de este pueblo se pueden rastrear hasta hace unos 3500 años, cuando se asientan en los fértiles valles del estado. Formaron pequeños cacicazgos, algunos de los cuales evolucionaron en importantes centros de poder mediante guerras de conquista. El más importante fue Monte Albán, que comenzó su desarrollo hacia el año 500 a.C. Para la época entre el año 100 a.C. y 200 después de Cristo, Monte Albán estaba en plena expansión. Por ejemplo, las famosas estelas de los danzantes retratan en realidad a cautivos de guerra que eran sacrificados ritualmente. Además, el edificio J de Monte Albán, también conocido como el Observatorio, contiene grabados que registran la derrota y sometimiento de varios señoríos. Sus nombres aparecían junto con la cabeza cercenada de sus dirigentes derrotados. Monte Albán se convirtió así en una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Esta importancia derivaba no solo por su crecimiento debido a las conquistas militares, sino también por su estratégica ubicación. Estaba en la ruta de encuentro e intercambio entre las civilizaciones del sur, sobre todo la maya, las culturas que se desarrollaron en el valle de Puebla-Tlaxcala y las altas civilizaciones del altiplano en el centro del país. De hecho, la influencia de Teotihuacán se puede percibir en la arquitectura de Monte Albán y los arqueólogos han descubierto un barrio zapoteco en Teotihuacán.
El periodo de máximo esplendor de Monte Albán se dio entre los años 200 y 700 después de Cristo, cuando la ciudad contaba con más de 20,000 habitantes y más de 100,000 habitantes en las comunidades que controlaba directamente en el Valle de Oaxaca. Sin embargo, para el posclásico, periodo en que se sitúa nuestra leyenda, los zapotecos ya habían abandonado Monte Albán, no se sabe bien por qué causas, y el poder hegemónico de esta ciudad se había fracturado en pequeños señoríos. Asimismo, el abandono de Monte Albán derivó en un movimiento de expansión hacia otras regiones de Oaxaca, en especial hacia el istmo de Tehuantepec durante el siglo XV. En esta época, Xachila se convierte en un importante asentamiento zapoteca. Por su parte, los mixtecos se asentaron en las regiones montañosas de Oaxaca, donde fundaron pequeños señoríos con un marcado carácter guerrero. Para el año 1000, los mixtecos aprovecharon la debilidad de los zapotecos y se adentraron en el valle de Oaxaca y se asentaron en Monte Albán. En este momento, los zapotecos emprendieron una serie de alianzas matrimoniales con los mixtecos, pero a final de cuentas perdieron el control del valle de Oaxaca. Es cuando inician su expansión al istmo de Tehuantepec, como mencionamos antes. Este movimiento de expansión fue liderado por la familia real de Xachila. Al respecto, hay que mencionar que Tehuantepec fue el refugio del rey de Xachila cuando fue expulsado de su ciudad por los mixtecos. Por su lado, los mixtecos fueron consolidando su poder y su cultura comenzó a florecer con mucha fuerza, en especial a partir del siglo XIII. Pero las vicisitudes de los zapotecos no se limitaron a sus enfrentamientos con los mixtecos. En el siglo XV, los mexicas intentaron conquistar Oaxaca y llegaron a asentarse en el estado, aunque sin dominarlo por completo. Uno de sus puntos fuertes estaba localizado en el Cerro del Fortín, en la ciudad de Oaxaca, donde establecieron una guarnición militar. Los mexicas no lograron integrar plenamente a Oaxaca a su imperio, debido a la resistencia unida de zapotecos y mixtecos. Durante el posclásico, ambas etnias intensificaron su red de alianzas matrimoniales, ello a pesar de que al mismo tiempo aumentaban los roces entre los dos pueblos. Y estas alianzas permitieron que zapotecos y mixtecos enfrentaran unidos la invasión mexica. No obstante, el imperio azteca sí logró convertir a los zapotecos en sus tributarios. Además, en los años previos a la conquista española, los zapotecos estaban inmersos en constantes guerras con los mixtecos y los propios caciques zapotecos estaban en lucha entre sí por el poder. Pero a pesar de este panorama de caos y guerras endémicas, había cierto entendimiento entre zapotecos y mixtecos. Entendimiento que se fue construyendo a partir de las citadas alianzas matrimoniales entre sus respectivas casas reales. Aunado a esto, hay que señalar que estas dos etnias comparten numerosos rasgos culturales. Curiosamente, los dos pueblos se autodenominan como la gente de la lluvia o de las nubes. Asimismo, la escritura mixteca contiene elementos de la escritura de Monte Albán y de la escritura de Teotihuacán. Pues bien, como hemos podido constatar, esta leyenda es un fiel reflejo de la situación imperante en Oaxaca antes de la conquista. Una situación marcada por la rivalidad y la guerra, pero también por el entendimiento y la unidad pese a sus diferencias. Así, no es de extrañar que la figura de la princesa Donají aparezca en el escudo de armas de la ciudad de Oaxaca y que su leyenda se represente año con año en el famoso Festival de la Guelaguetza. Pues bien, esto fue todo.
y los esperamos para la próxima entrega. Gracias y hasta la próxima.